ahí está. Muy bien, ya como ustedes han escuchado, la sesión se está iniciando. Bien, ahora paso a compartir pantalla para que no tengamos ningún inconveniente al respecto. A ver, ahí está, muy bien. Está cargando, si no me equivoco. Ajá. Perfecto. Confírmeme, por favor, si se está viendo la pantalla. Si se está proyectando el PPT. Sí, se ve. Listo. Muy bien, chicos, perfecto. Como ustedes saben, una de las ventajas del Zoom es que puedo fácilmente leer los mensajes que ustedes me escriban, así como también ustedes pueden levantar la manito para realizar alguna pregunta en nuestra hora de clase. ¿Bien? Muy bien, entonces, aclarado ello, vayamos a comenzar. ¿Entendido? Muy bien, ahí está la bandeja, perfecto. Comenzamos entonces. ¿Bien? Muy bien, chicos. Antes de comenzar, debemos dejar en claro algunas normas de convivencia para llevar una clase tranquila, que los conocimientos lleguen a todos ustedes por igual. ¿Entendido? Primero, en este caso, la puntualidad. Creo que no hay ningún inconveniente al respecto, porque como ustedes están en el turno mañana, entonces ya de por sí ustedes están en clases. ¿Entendido? Pero, de todas maneras, si es que en algún momento ustedes tuvieran inconvenientes con su internet o algo por el estilo, siempre por favor sean muy cautelosos en entrar a la sesión, ¿sí? También otra ventaja de Zoom es eso, ¿no? Que puedo, en este caso, ver las solicitudes de acceso para la clase. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿bien? Segundo, es muy importante que por favor todos ustedes tengan las cámaras y micrófonos apagados durante las sesiones. Eso no quiere decir que yo solamente voy a hablar toda la clase, no. Solo que es una cuestión de orden y más que nada para que no haya interferencias en los sonidos que ustedes tengan en sus alrededores, como también el sonido que yo tengo aquí. Ya que al haber interferencias, fácilmente se interrumpe la clase y es un tanto tedioso tener que volver al Zoom, apagar el micrófono o en este caso apagar las cámaras para que no haya interferencia al respecto también. Así que, por favor, cámara y micrófonos apagados. Eso sí, cuando ustedes intervengan para dar su opinión, para darme alguna respuesta de la pregunta que yo haga, ahí sí definitivamente pueden activar la cámara. Y como les digo, en este caso, cualquier duda que ustedes tengan, por favor me la escriben en el chat o también al final de la clase. Bien, algo que les voy comentando desde ahora es que al final de la clase siempre voy a quedarme unos minutos más para contestar cualquier pregunta que tengan, ya sea de lo que hayamos visto en clases o también puede ser de las preguntas que se planteen cada semana para que ustedes resuelvan. ¿Entendido, chicos? Además que como se darán cuenta, tengo dos delegados que también van a ser mis intermediarios para poder ayudarlos a todos ustedes para que puedan así tener conocimientos claros del curso de literatura, que es el que enseño en esta ocasión. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, aclarado nuestras reglas de juego, como siempre digo, vamos ahora sí a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Como les dije, queridos chicos y chicas, yo me voy a encargar de enseñarles a ustedes el curso de literatura, el curso más bonito que tiene la CEPREUNI gracias a mí. Ah, mentira. En este caso, el curso más bonito porque como quizás algunos me conozcan o quizás no, a mí me gusta enseñar la literatura no para que ustedes se memoricen corrientes, autores, obras, no. A mí me gusta que ustedes aprendan literatura para que tengan lecciones de vida. Y eso lo vamos a ver durante las semanas. Vamos a ir a conversar un ratito de lo que ustedes piensan, de lo que ustedes creen, con respecto a las obras que estamos viendo. Así que, por favor, les pido que participen mucho en esta clase. ¿Bien? Pero ojo, no podemos iniciar nada sin antes hacernos una pregunta básica, queridos chicos, y es la que tú estás viendo en pantalla. ¿Qué es literatura? ¿Bien? Así que, por favor, a partir de ahora pido participación de ustedes, ya sea levantando la manito o ya sea escribiendo en el chat, que como les digo, Zoom nos está dando la ventaja de poder tener esa conexión mucho más rápido que el Google Meet. A ver, ¿quién me puede decir qué es literatura? ¿Qué será la literatura, queridos chicos? A ver. Ajá, Lucía levantó la manito. Lucía, cuéntame. Sí, profesora, en la literatura, buenas tardes, profesora. Sí, ¿Qué la literatura tal? es el arte que expresa belleza a través de palabras y puede ser también vía oral o vía escrita por los libros.
Ah, perfecto, muy bien, es el arte, muy bien, interesante, es el arte que transmite las palabras en un tono de belleza. Perfecto, muy bien, gracias. A ver, tengo acá en el chat, es un arte, perfecto, Juan Sebastián, muy bien, es un arte, perfecto. Claro que sí. Queridos chicos, no podemos iniciar sin antes saber la definición básica. Bueno, te paso aquí el dato, mira. La literatura, ¿entendido? A ver, se está demorando un poquito, flexiona, ahí está. Muy bien, la literatura, queridos chicos, desde la definición básica deben saber que es el arte de expresar sentimientos y pensamientos, ¿entendido? Y ojo, ¿quién puede transmitir sentimientos y pensamientos? El ser humano, ¿entendido? Nosotros, en todos los momentos de nuestra existencia, hacemos eso. Expresamos lo que sentimos a él o a ella, al tóxico o la tóxica. Hay que darle ya la bienvenida a estos personajes que vamos a ver durante todo el ciclo, ¿no? Les transmitimos nuestros sentimientos, ¿no? De amor, de alegría, de dicha, de felicidad, pero también podemos transmitirles sentimientos de odio, cólera, rencor y todos ellos, ¿sí? Esos sentimientos, ¿entendido? Luego, también la literatura nos da la posibilidad de transmitir pensamiento, es decir, tus puntos de vista, en este caso, qué es lo que opinas, qué es lo que piensas sobre tal tema, sobre tal coyuntura social, sobre tal hecho histórico, etc. ¿Entendido? La literatura, por favor, no solo se centra en los sentimientos, también le da las puertas en transmitir pensamientos. Y a lo largo de la literatura vamos a ver que hay muchas personas, muchos autores que han hecho eso, ¿no? Transmitir pensamiento. Pero Miss, eso puede hacerlo cualquier otra arte. ¿Por qué la literatura tiene esa definición? Por eso mismo, porque es un arte, ¿entendido? Como bien nos ha dicho nuestra compañera Julia, la literatura, en este caso, nos da pues como una especie de embellecimiento a la palabra, ¿entendido? Y para que tú entiendas un poquito más de lo que te estoy hablando, vamos con este ejemplo. Ahí está, mi querido, aquí uno de mis autores favoritos que tú lo tienes en pantalla. ¿Alguien me puede decir cómo se llama este autor que tú lo ves ahí? Gabriel García Márquez. Exacto, muy bien. Gabriel García Márquez. Gabito de cariño. Mira, mira, vamos a ver aquí. Este es un meme que he encontrado allá en internet, pero que va al clavo. Mira, mira. Dice así. Gabito dice, ¿no? Qué fría estás desde que dejaste de quererme, dice Gabito. Y otro le dice, pero Gabo, no podemos poner eso en tu obra. Y Gabito dice así. Entonces pone lo siguiente. Atentos, ¿ah? La ausencia paulatina de tu interés por mí y la elección egoísta de tu lejanía fueron los que determinaron que no hiciera falta viajar hasta Macondo. Basta solo besar tus labios para sentir 100 años de soledad. Ajá, mira, anota, anota para que se lo dediques a tu tóxico, a tu tóxica. Claro que sí. ¿Qué estamos viendo aquí, queridos chicos? Estamos viendo que de una simple frase, que es la que está aquí arriba, ¿no? Qué fría estás que dejaste de quererme. ¿Qué hizo Gabito en este caso? Pues compuso, modificó, le dio sentimiento a cada una de las palabras para transmitir lo mismo que la frase lineal, ¿entendido? Eso, queridos chicos, es el arte que muestra la literatura, el arte de la palabra, que también es otro nombre que tiene, ¿entendido? Así es la literatura que nosotros conocemos. Y ojo, es la literatura que se inició hace mucho tiempo atrás, como también la literatura que nosotros conocemos hasta el día de hoy. ¿Bien? Y como te repito, como el hombre es el que se encarga de expresar estos sentimientos y pensamientos, debes tener en cuenta algo. La literatura siempre va a existir mientras que exista el hombre, ¿entendido? Mientras que cuando ya no exista la humanidad, definitivamente la literatura y otras artes u otras ciencias ya no van a existir también, ¿entendido? Así que lo primero que tenemos que aprender es eso, que la literatura es el arte de expresar sentimientos y pensamientos. Pero Miss, yo conozco otras definiciones de literatura. Está bien, recuerda que la literatura a lo largo de la historia también ha cambiado en otras definiciones. Pero como te repito, esta es la básica. Esta es la primera definición, si se podría decir, que conocemos de literatura, y de ahí las que conocen ustedes, pues son las complementarias. ¿Bien? Muy bien. Entonces, aclarado qué es la literatura, vayamos a aprender otra cosa muy importante antes de trabajar el tema del día de hoy, que son las formas de los textos literarios. Ustedes deben saber, queridos chicos, que existen dos tipos de textos en donde los cuales se van a transmitir los sentimientos y pensamientos. Por un lado tenemos los textos en verso y por otro lado tenemos los textos en prosa. Bien, ahora esto, ojo, ustedes lo conocen desde inicial, no, muy exagerado, desde primaria, ¿entendido?
La pregunta del millón es, ¿cuál es la diferencia entre los textos en verso y los textos en prosa? Pues bien, vamos a ver la diferencia con estos ejemplos que tienen aquí de nuestro amigo Gustavo Adolfo Bécquer. Recuerda que este autor español es el famoso creador de las rimas y leyendas, ¿no? Las famosas rimas y leyendas de Bécquer. A ver, vayamos con el texto en verso. Mira, que dice así. ¿Qué es poesía? Dice mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Bien, mira. Ahora, vayamos a tener estas mismas ideas, pero ahora en un texto en prosa, que dice así. Tú me preguntas qué es poesía mientras tus ojos me miran mis ojos. Luego vuelves a preguntarme qué es poesía. Por tal, te respondo que poesía eres tú. A ver, ¿quién me puede decir qué diferencias encontramos entre un texto en verso y un texto en prosa? A ver, ¿quién levanta la manito o quién me escribe en el chat para poder leerlos y poder escucharlos? A ver. Ajá. En el chat me dice Raquel, la rima. Interesante. Muy bien, Raquel. ¿Cuál de los dos tiene la rima? ¿El verso, los textos en verso o los textos en prosa? Ajá, me dice, los textos en verso. Perfecto. Muy bien. Dice acá, Juan, me dice, en el de prosa se limita a informar en lenguaje denotativo. Muy bien, interesante respuesta, Juan. Claro que sí. Muy interesante respuesta. ¿Alguien más que me quiera comentar? ¿No? Perfecto, claro. Miren, las diferencias son un tanto evidentes. A ver, nuevamente mi laptop, ahí está, perfecto. A ver, una respuesta más tengo. La estructura del texto, muy bien, Andrea, claro que sí. Mira, una de las diferencias muy importantes que vamos a encontrar en el verso, en la prosa, es la forma, cómo están escritas. ¿Recuerdas a tu profesora de comunicación cuando te enseñaba que los textos en prosa se escribe así de largo y que sobre todo se escribe de extremo a extremo? Ahí está. Fíjate, aquí también tenemos ese mismo caso. En cambio, los textos en verso, perdón, no es así. Si te das cuenta, las frases u oraciones no se escriben de extremo a extremo, sino se escriben pequeñas frases, un renglón debajo del otro, ¿entendido? Y así tenemos. Esa sería una diferencia evidente. Ahora vayamos al contenido, como bien ustedes han dicho, ¿no? Si te das cuenta, los textos en verso presentan una cierta musicalidad, ¿no? Que esa musicalidad también permite transmitir esos sentimientos, ¿bien? Y esa musicalidad se debe pues a la rima y a la métrica, que dentro de un momento lo vamos a ver. En cambio, los textos en prosa no vemos esa, o no escuchamos esa musicalidad, ¿entendido? Al contrario, lo que vemos aquí es una linealidad, es decir, que las frases se dicen de forma directa, de forma denotativa, como bien me ha escrito uno de sus compañeros, ¿entendido? ¿Qué otra diferencia podemos encontrar? Recuerda que los textos en verso tienen o manejan figuras literarias que el día de hoy vamos a aprender, con lo cual esas figuras literarias le ayudan a enfatizar los sentimientos que transmiten. En cambio, la prosa no se centra mucho en transmitir ese tipo de sentimientos. ¿Por qué? Porque lo que busca la prosa es manejar que el texto presente una lógica, una coherencia que nosotros conocemos, ¿entendido? Entonces, esas serían las diferencias más evidentes que podemos encontrar entre un texto en verso y un texto en prosa. Y ojo, que a lo largo de este ciclo vamos a encontrar muchos textos que tienen la forma de verso y otros textos que tienen la forma de prosa. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Creo que no, ¿verdad? Continuamos entonces. A ver. Muy bien, continuamos. Ahí está. Ok, entonces, aclarado estas cositas básicas de lo que estamos aprendiendo hoy, comenzamos entonces ya, ahora sí, con nuestro tema, ¿entendido? Hoy, siendo semana 1 de clase, nos va a tocar aprender lo más importante de todo el ciclo, que son los géneros y figuras literarias. Comencemos por los géneros literarios, queridos chicos. A ver, ¿qué son los géneros? Los géneros, más que nada, van a ser estas agrupaciones que se realizan hacia las obras literarias. ¿Por qué se les agrupa, Miss? Porque cada obra tiene una característica en particular de este género, ¿entendido? Por ejemplo, vamos a tener obras que se centran en desarrollar obras teatrales. Definitivamente esto pertenece al género dramático. Luego vamos a tener obras donde se nos van a contar historias, aventuras, ¿no?
en este caso de algunos personajes, algunos guerreros y todo lo demás. Allá, eso sería el género épico. Luego tenemos obras donde, si bien es cierto, también buscan narrar, pero van a ser narraciones de otros temas, ¿no? Temas políticos, temas filosóficos, sociales, psicológicos y todo lo demás. Eso también, eso formaría parte del género narrativo, y así sucesivamente, ¿entendido? Un género es como una clase, ¿entendido? Donde se agrupan ciertas obras que están en común. A ver, acá tengo un mensajito, me dice, profesora, si se llegara a escribir figuras literarias de manera lineal, ¿se estaría incurriendo en el error? No, Fernanda, vamos a ver que en este caso, si bien es cierto, los textos en versos son los que de por sí utilizan figuras literarias, también vamos a ver que a lo largo de la historia, como siempre, pues los literatos siendo en contra de la corriente, como se dice, a lo largo de la historia van a haber autores que también utilicen estas figuras literarias para insertarlas en los textos en prosa, ¿entendido? Así es la literatura, como hay esta libertad de poder crear, de poder diseñar, de mejorar o cambiar o renovar, así va a ser. Entonces no se estaría incurriendo en el error, porque al fin y al cabo las figuras literarias son estos recursos que ayudan, como repito, a enfatizar. En el caso de los textos en verso, enfatizar los sentimientos. En el caso de los textos en prosa, pues sería enfatizar las ideas. ¿Entendido? Muy bien. A ver. Gracias. Listo, muy bien, Fernanda. No te preocupes. Bien. Entonces, antes de comenzar a trabajar los géneros literarios, queridos chicos, debemos recordar dos datos fundamentales. ¿Entendido? Primero que nada, recuerda que la literatura nace ¿en dónde? ¿En qué lugar del mundo? Pues en la famosa antigua Grecia, ¿entendido? Recuerda que Grecia es la cuna de la literatura, y no solo de la literatura, también está pues de diversas otras artes, de otras ciencias, de otras matemáticas y muchas cosas más, ¿entendido? Punto número 1, ¿por qué te digo este dato? Porque tú debes saber que justamente los géneros clásicos, o sea, los primeros géneros literarios, que es el género épico, lírico y dramático, ¿dónde nacen? Justamente en Grecia, ¿bien? Segundo dato muy importante, queridos chicos, y es que la literatura nace de forma oral, ¿entendido? Nace en el habla, nace en los cantos, nace en las narraciones que se hicieron en la antigua Grecia, ¿bien? Ya mucho tiempo después, con la presencia de la escritura y de la imprenta sobre todo, es que vamos a tener obras escritas, ¿bien? Pero vuelvo a repetir, la literatura nace de forma oral. ¿Y por qué te lo hago? ¿Por qué enfatizo eso? Porque vino en examen de admisión, queridos chicos, así. Preguntas básicas que quizás muchos saben como otros no, pero que a veces en estas situaciones de exámenes, ¡pum!, se comete el error. Entonces ya sabes, ¿ah? La literatura nace en Grecia y de forma oral. Entonces, aclarado ello, comencemos a trabajar con los tres géneros clásicos, que vuelvo a repetir, es el género épico, lírico y dramático, que justamente nacen en la antigua Grecia. Bien, a ver, vamos a darle un ratito a mi laptop. Ahí está, muy bien. A ver, aquí hay unos ejemplos de cada una de estas obras que pertenecen a cada género, pero vamos primero a aprender lo importante. Comencemos con el género épico. Ajá, muy bien. Queridos chicos, a partir de ahora, me olvidé de dar un detalle, a partir de ahora es muy importante que ustedes anoten en su cuaderno, en su separata, en lo que ustedes tuvieran, las palabras claves que yo les voy a transmitir. ¿Por qué palabras claves, Miss? Porque creo que es una de las formas que podemos aprender cualquier contenido teórico, ¿entendido? Entonces, cada vez que yo te pregunte, te diga, dame la palabra clave de tal cosa, tú tienes que decir, ah, ya, esta es la palabra clave, Miss, ¿entendido? Muy bien, vamos a comenzar eso justamente con el género épico. Anota, por favor. La palabra clave del género épico van a ser las hazañas y hechos gloriosos. Repito, palabra clave del género épico será hazañas y hechos gloriosos. Bien, ¿qué es una hazaña, Miss? Bueno, las hazañas debes entender que van a ser estas proezas que los personajes principales van a desarrollar, ¿bien? Y las hazañas, más que nada, se van a ver en estos enfrentamientos, en estos combates que van a haber dentro de la obra, ¿entendido? Por eso, queridos chicos, es que deben darse cuenta que el género épico se enfoca más que nada en contarnos historias de aventuras, historias de guerras, historias de enfrentamientos, donde los personajes principales van a hacer eso, van a hacer hazañas y hechos gloriosos, ¿entendido? Punto número 1. Dato número 2.
Recuerda que el género épico, ¿sí? Recuerda que comenzó siendo oral, ¿bien? Punto número 1. Pero cuando se lleva a la escritura, va a tener la forma de verso, sí. Va a presentar un texto de forma de verso, ¿entendido? Y ojo, anota ese dato porque también viene en examen, ¿entendido? Repito, el género épico, cuando llegó a la escritura, tuvo la forma de verso, ¿entendido? Muy bien. Entonces, aclarado ello, vayamos a ver los 3 subgéneros que tiene el género épico. El primero es la epopeya, la segunda es el cantar de gesta y el tercero es el poema épico. Anota, por favor. La epopeya va a tener como palabra clave personajes mitológicos, ¿entendido? Vuelvo a repetir, palabra clave de la epopeya será personajes mitológicos. Ahora les hago la pregunta a ustedes, queridos chicos. ¿Quiénes son los personajes mitológicos? A ver, ¿quién me activa el audio? ¿O quién me escribe en el chat? Los dioses, los semidioses y todo eso. Claro, muy bien, claro que sí, esa voz la reconozco, no sé de dónde la he escuchado, seguramente en mis sueños. Ok, muy bien. Entonces, como bien acaba de decir en el audio, los personajes mitológicos, en este caso van a ser los dioses y los semidioses, ¿sí? ¿Por qué los dioses, Miss? Porque recuerda que muchas obras de la epopeya presentan estos dioses. Como por ejemplo, Zeus, Atenea, Afrodita, Apolo, Poseidón y muchos más, ¿bien? Ellos son personajes mitológicos. Pero no solamente vamos a hablar de dioses, ¿ah? También vamos a hablar de semidioses, ¿entendido? Perdón, de seres antropomorfos, como por ejemplo, en este caso el Minotauro, el Centauro, la Medusa y muchos personajes más, ¿bien? A ver, tengo una pregunta, me dice, ¿los seres fantásticos? Muy bien, interesante respuesta, Roberto, claro que sí. Ahora, pregunta, queridos chicos, pregunta, porque si se dan cuenta soy bien preguntona, así que acéptenme nomás. Pregunta, queridos chicos, ¿en qué cultura nosotros hemos aprendido y hemos conocido a personajes mitológicos? Cultura griega. Exacto, muy bien, Andrea, claro que sí, cultura Grecia, perfecto, Andrea, muy bien, la cultura griega, ¿verdad? Perfecto, claro que sí. Entonces, date cuenta de algo y anota, la epopeya nace justamente en la cultura griega, ¿entendido? La epopeya va a ser esta especie del género épico que se desarrollará en la época griega, ¿bien? Ahora, un dato más para poder terminar con la epopeya. Recuerden, por favor, que como repito, en la antigua Grecia la literatura comenzó siendo oral, ¿bien? Y la epopeya se difundió más que nada gracias a unos personajes llamados rapsodas, que en esa época eran considerados los grandes cantores, ¿bien? Estos rapsodas justamente van a ser estos hombres que basándose en lo que saben de las guerras que está viviendo Grecia, empiezan a inventar, empiezan a crear historias donde esté la presencia de personajes mitológicos y además contándonos pues las aventuras, las hazañas y hechos gloriosos de estos personajes, de estos héroes, ¿entendido? ¿Y qué van a hacer los rapsodas? Pues van a tener la noble misión de ir hacia los pueblos de la antigua Grecia a contar oralmente estas aventuras. De esa manera, la epopeya se va a ir difundiendo en esa época de forma oral gracias a ellos. ¿Bien? Ejemplo claro. Recuerda que nuestro amigo Homero, autor de la famosa Ilíada y la Odisea, que vamos a hablar la siguiente semana, fue justamente un rapsoda, ¿entendido? Él justamente iba de los pueblos así a contar estas grandes hazañas del veloz Aquiles, ¿entendido? O los ingenios de nuestro amigo Odiseo dentro de sus obras, ¿entendido? Entonces, mira, los rapsodas van a ser los grandes transmisores de la epopeya en esta antigua Grecia. ¿Bien? Vayamos ahora con otro subgénero que es el cantar de gesta. Anota, por favor. La palabra clave del cantar de gesta va a ser héroe medieval, ¿entendido? Pregunta tonta, chicos, pregunta tonta. Si estamos hablando de héroe medieval, ¿seguimos en la antigua Grecia o en qué época estamos ya? En la El edad medievo. ¿Cómo?
Exacto, que como me dicen, en la Edad Media. Ajá, muy bien. ¿Qué sucede entonces? Sucede que ahora se van a crear obras, ¿entendido? Donde se nos hable de las grandes hazañas y hechos gloriosos de los héroes medievales. ¿Y quiénes son esos héroes medievales, Miss? Nada más y nada menos que los caballeros medievales, ¿entendido? Sí, esos caballeros con sus grandes armaduras, con su espada, su escudo, y siempre montados a caballos, pues bien, ellos también tienen sus historias, sus grandes aventuras, sus hechos gloriosos, y el cantar de gesta justamente se va a enfocar en ellos específicamente, como bien me dice acá Vidal, Mío Cid, claro, pues nuestro amigo Mío Cid, que lo vamos a ver más adelante, claro que sí, de él justamente se crea estas hazañas del héroe medieval. Ahora, en esta época vamos a ver que la persona encargada de transmitir estas historias de forma oral van a ser los famosos juglares. Mira, mira, en la epopeya tenemos a los rapsodas. En el caso del cantar de gesta tenemos a los juglares, que ellos también van a tener la noble misión de ir a los pueblos y contarnos y cantarnos también las aventuras pues, de estos caballeros medievales. Por último, queridos chicos, tenemos el poema épico. Anota, por favor. La palabra clave del poema épico van a ser las referencias cristianas. ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso, Miss? Que la obra ahora se va a centrar en mencionarnos los diversos símbolos de la religión católica y la religión cristiana, ¿entendido? Más aún, dentro de estas referencias pues se nos habla de estos inframundos, ¿no? Que si te portas bien, ¿a dónde te vas? Al paraíso. Si te portas mal, te vas al infierno, y si te portas más o menos, te irás al purgatorio, ¿entendido? Y aquí ustedes ya deben saber de qué obra estoy hablando, ¿sí o no? De este hombre que se va a viajar al infierno, purgatorio y paraíso para encontrarse con quién, con ella, con su tóxica Beatriz. ¿De qué obra estoy hablando, chicos? ¿De qué obra estoy hablando? Exacto, muy bien, la Divina Comedia, claro que sí, lenguaje culto, me dice acá Andrea, muy bien, muy bien, ¿entendido? Entonces fíjense, vamos a tener grandes obras donde lo que se busca es esto, ¿no? Contarnos los hechos gloriosos de los personajes. Así, queridos chicos, es que se desarrolló el género épico. Bien, vayamos ahora al género lírico, ¿entendido? Al género lírico, ¿bien? Anota, por favor, la palabra clave del género lírico va a ser la subjetividad. ¿Qué, Miss? ¿De qué me está hablando? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? Pues bien, queridos chicos, la subjetividad, anótalo por favor, va a ser esta idea donde se piensa que los sentimientos van a estar más que la razón, ¿entendido? Y el género lírico lo desarrolla muy bien. ¿Por qué? Porque recuerden que el género lírico se enfoca en transmitir sentimientos, ¿entendido? ¿Mediante qué? Mediante sus diversos subgéneros que más que nada se enfocan pues en la poesía, en los poemas y las canciones, ¿entendido? Sí, chicos, las canciones antiguas como las de hoy día pues transmiten o tienen como objetivo transmitir sus sentimientos. Dime sí o no que Karol G con tremendas canciones transmite sentimientos. Claro, pues ahí vemos todos los sentimientos de cólera que le tiene a Anuel y todo lo demás. Hasta Bad Bunny, en sus canciones, que a veces no se entiende lo que dice, también transmite sentimientos. ¿Por qué? Porque las canciones, vuelvo a repetir, pertenecen al género lírico, cuyo objetivo es la subjetividad, la pasión sobre la razón. Y si no me crees, por favor, te pido y te invito a que escuches cualquier canción que tú quieras, ya, si te pones a bailar un ratito, y te des cuenta cuál es el sentimiento que está transmitiendo, el de dolor, tristeza, alegría, despecho, cólera, ¿no? Y muchas cosas más, ¿bien? Muy bien. Recuerda también que el género lírico va a desarrollarse los textos en verso, ¿entendido? Muy bien. Vayamos ahora a los subgéneros, ¿bien? Aquí, queridos chicos, vamos a ver que existen 5 subgéneros: la oda, elegía, égloga, epigrama y sátira. Bien, comenzamos entonces a anotar cada uno de ellos. Comencemos con la oda, queridos chicos. La oda va a tener como palabra clave la alabanza, ¿entendido? ¿Y qué es alabanza, Miss? Es el elogio, ¿entendido? El elogio, en este caso, que se hace a una persona, a un animal o a una cosa. ¿Animal, Miss? Sí. Por si acaso, ve googleando, debes saber que nuestro amigo chileno Pablo Neruda, perdón, disculpe, ya. Nuestro amigo chileno Pablo Neruda es el creador de las famosas odas elementales, ¿bien? Ya en su momento trabajaremos, pero te voy dando un dato. Él, por ejemplo, dentro de esas odas elementales,
hace una oda al gato. Sí, al gato, queridos chicos. También hace una oda a la cebolla. Y por qué no decir, también hace una oda al OVNI, al objeto volador no identificado. ¿Por qué? Porque el único que tiene como objetivo es eso, la alabanza, el elogio que puede hacer, vuelvo a repetir, a una persona, animal o cosa. Otro ejemplo de oda, tenemos pues al más conocido, que es de nuestro amigo aquí, Fray Luis de León, con su famosa oda llamada A la vida retirada, donde lo que él, por ejemplo, alaba, elogia, es la vida del campo, esa vida tranquila, con la conexión a la naturaleza, ¿no? Y señalando que el mundanal ruido, pues es este lugar de la ciudad, ¿no? Donde todo es ruido, contaminación, caos, estrés y todo lo demás, ¿bien? Como dice acá, qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido, ¿no? Y mira cómo elogia al campo. Oh monte, oh fuente, oh río, oh secreto oscuro, deleitoso. Oh, bien, así queridos chicos es la oda. Vayamos con la elegía, que es otro tipo de poesía. A ver, tengo acá una preguntita, me dice, lamento. Claro, muy bien Andrea, claro que sí. Recuerden, queridos chicos, que la elegía va a ser este tipo de poema donde se enfoca en el sentimiento del lamento, ¿entendido? Del lamento, de la añoranza, de la tristeza que se siente. Y muchas veces este lamento se debe a la muerte, ¿entendido? Esta muerte que, como ustedes saben, es, en este caso, es lógica en la vida, ¿entendido? Y que en base a esa muerte, pues genera este sentimiento de dolor. Un ejemplo claro, pues tenemos a las coplas por la muerte de su padre, nuestro amigo Jorge Manrique, ¿bien? Donde muy aparte de señalar este sentimiento de lamento que siente por la pérdida de su padre, vamos a ver que Jorge Manrique también nos lanza una idea muy importante que debemos tener con respecto a la vida, como dice acá. Recuerda el alma dormida, avive el seso y despierte contemplado. Cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callado, ¿entendido? Como también en otra parte dice, ¿no? Nuestras vidas son los ríos que muy pronto dan a la mar, que es el morir. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué dice eso nuestro amigo Jorge Manrique? Porque al final él nos está diciendo una verdad que nadie la puede negar. ¿Cuál es? Que nuestra vida, mejor dicho, que la meta final o el punto final de nuestra vida es la muerte, ¿entendido? Entonces mira, Jorge Manrique definitivamente es uno de los poetas muy interesantes que dentro de sus elegías nos transmiten muchos conceptos filosóficos. Bien, elegía, palabra clave, lamento. Vayamos al siguiente, a ver, rapidito porque el tiempo nos gana. Luego tenemos la famosa égloga, queridos chicos. Anota por favor, la palabra clave de las églogas van a ser el amor pastoril, ¿entendido? Es decir, el amor de los pastores. ¿Por qué? Porque recuerden que las églogas se enfocan pues en un ambiente de campo, donde también se nos habla de la naturaleza y todos los demás. Pero el creador de las églogas, ¿quién fue? Nuestro amigo Garcilaso de la Vega. Y él justamente en su famosa égloga 1 nos habla pues del amor de dos pastores. ¿Quiénes? Salicio y Nemoroso. Pero ¿qué pasa? Pasa que estos dos pastores están llorando, están sufriendo por sus tóxicas. ¿Por qué? Porque vamos a ver que uno de los temas es el amor no correspondido. Ya en su momento vamos a analizar, vamos a leer un poco más, vamos a hablar de la toxicidad y toda la cosa, pero enfoquémonos que la égloga tiene como palabra clave el amor pastoril. ¿Bien? Muy bien. Luego tenemos la sátira, queridos chicos. La sátira, por favor, anota, su palabra clave va a ser crítica mordaz, ¿entendido? Mira cómo es que dentro de un poema también se puede criticar a alguien o a algo, ¿entendido? Y que sobre todo esta crítica que se hace de una forma tan ácida, tan álgida, tan, ¿cómo le puedo decir?, ponzoñosa que se le puede hacer a una persona o a una cosa. Ejemplo claro, pues tenemos esta famosa sátira de A una nariz, de nuestro amigo Francisco Quevedo, que como tú debes saber por cultura literaria, debes recordar que este poema es dedicado ¿a quién? A su archienemigo, nada más y nada menos que Luis de Góngora, que como verás aquí en la foto, pues tiene una nariz muy parecida, entendido, una nariz un tanto aguileña, pero que Francisco Quevedo aprovecha de esta nariz para hacer una mofa, para hacer una crítica, ¿entendido? Señalando pues que érase un hombre a una nariz pegado, ¿no? Era una nariz superlativa, un peje espada, un reloj de sol mal encarado, ¿entendido? Y así sucesivamente. Entonces, la sátira, queridos chicos, muy bien, Vidal,
la sátira siempre va a tener este punto, ¿no? De hacer una crítica mordaz, y lo hace con un tono ácido, con un tono álgido, ¿bien? Por último, tenemos, pues si no me equivoco, el epigrama, ¿entendido? Anota, por favor, la palabra clave del epigrama va a ser la ironía y final ingenioso. ¿Qué sucede? Sucede que el epigrama va a ser este tipo de composición donde también va a haber un tono de sarcasmo, un tono irónico, pero se lo hace de forma mucho más inteligente, mucho más cauteloso, no como la sátira que sí te lanza, ¿no? Te lanza el dardo sin importar el dolor. En cambio, el epigrama no, epigrama trabaja mucho con la ironía y el sarcasmo. Pero lo que más destaca del epigrama, queridos chicos, es eso, el final ingenioso, ¿no? La idea con la cual cierra con broche de oro todo lo que ha transmitido, todo el sentimiento expresado. Ejemplo claro, pues tenemos el epigrama de nuestro amigo Ernesto Cardenal, que es el creador de esta especie, ¿no? Y uno de sus epigramas dice así, atento por favor para que se lo dediques a tu tóxico o a tu tóxica, dice así: al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que yo más amaba, y tú porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos tú pierdes más, porque yo podré amar a otras como te amaba a ti, pero tú jamás encontrarás quien te ame más que yo. Ajá, sóbate definitivamente, ¿no? Qué dolor, un ouch, definitiva. Fíjate cómo pues tiene este final ingenioso, ¿no? Cómo cierra con broche de oro este sentimiento que está transmitiendo nuestro amigo Ernesto Cardenal. Así, queridos chicos, es el epigrama, ¿bien? Vayamos ahora con otro género literario muy importante, que es el género dramático, ¿entendido? Cuando hablamos de género dramático, definitivamente estamos hablando de las obras teatrales. Por tanto, estas obras teatrales van a tener una representación escénica, es decir, son obras que se hacen mediante un tablón, ¿entendido? O un escenario, donde aquí los personajes actúan, por algo se llama así, ¿entendido? ¿Y qué más sucede? En este caso vamos a ver que aparte de que los personajes hacen la representación escénica, también hay un diálogo. Por eso, chicos, anoten por favor, la palabra clave del género dramático va a ser eso: diálogo y acción. Dos elementos fundamentales que tiene este género. Bien, dentro del género dramático vamos a tener tres subgéneros: la tragedia, la comedia y el drama. ¿Cuál es la diferencia, Miss? Ahorita lo vemos. Anota por favor, en el caso de la tragedia, recuerda pues que tienen un final funesto. Es una obra teatral donde de por sí el contenido no es un contenido alegre, es un contenido serio que va para la tristeza. Y tiene un final funesto, es decir, un final trágico, un final triste, ¿bien? Y anota, muchas veces ese final triste se debe a la muerte de algún personaje, por no decir el personaje principal, ¿bien? Vamos a ver que si el personaje principal muere, ya de por sí hay un final triste, un final funesto. Por eso, chicos, anoten por favor, es que la tragedia tiene mucho vínculo con la muerte, ¿entendido? Muy bien. Todo lo contrario es la comedia, donde aquí vamos a ver la presencia de hechos burlescos, es decir, es una obra donde en su contenido hay constante risa, hay constante alegría, momentos jocosos que vive el público, y al final pues tiene un final feliz a lo Disney, ¿bien? Por último, tenemos el drama. El drama, queridos chicos, es esta combinación de tragedia con comedia, ¿entendido? ¿Por qué, Miss? Porque vamos a ver que el drama se enfoca mucho en mantener al público en suspenso. El público debe estar en constante acción, en constante observación de lo que sucede a lo largo de la trama, ¿bien? Y vamos a ver que dentro de este suspenso pues van a haber momentos tristes, como también van a haber momentos alegres. Así, queridos chicos, es el drama. A ver, tengo un mensajito. Miss, otro final triste que no sea la muerte. Bueno, en muchos casos las obras teatrales de amor pues tienen como final que el amado se case con otro, por ejemplo. Un final triste. Otro es, por ejemplo, cuando el personaje principal pierde todo, ¿no? Pierde sus riquezas para vivir en la pobreza, ¿no? Un final triste. Así podría ser, Andrea. ¿Bien? Muy bien. Entonces, fíjense, por favor, que en este caso el género dramático es un género muy importante que te cuento, ¿ah? Cuando se inició, más que nada, se inició de forma
forma didáctica. ¿Qué es didáctica, Miss? Anota, enseñanza, ¿entendido? Las obras teatrales se creaban para dar una enseñanza al público. ¿Por qué, Miss? Porque recuerda que en esta época clásica no había educación todavía, o una educación para el pueblo específicamente. Por eso es que se hacían obras teatrales donde se transmite un mensaje de enseñanza, un mensaje que el pueblo aprenda algo para su desarrollo, ¿entendido? Y así se va a desarrollar el género dramático. Bien, vayamos ahora con los dos últimos géneros que nos toca, que es el género narrativo y el género expositivo. Debemos primero que nada señalar que el género narrativo y el género expositivo son géneros modernos, se podría decir así, ¿entendido? ¿Por qué? Porque se van a desarrollar después de la cultura griega, ¿entendido? Comencemos con el género narrativo. Chicos, el género narrativo nace o se desprende del género épico. ¿Por qué? Porque el género narrativo tiene el objetivo de también contarnos historias. Ya, Miss, ¿cuál es la diferencia entonces? La diferencia es en el contenido. Recuerden que el género épico se enfoca solamente de hablarnos de las aventuras, de las grandes hazañas y hechos gloriosos, ¿entendido? En cambio, el género narrativo se crea para tener la posibilidad de contarnos otros tipos de historias, otro tipo de temas. Por eso, por favor, anota, la palabra clave del género narrativo va a ser la variedad temática. Bien, gracias al género narrativo tenemos obras donde se nos hable, pues, mejor dicho, obras que tienen corte político, corte social, corte filosófico, corte psicológico, corte de ciencia ficción y muchos más. ¿Entendido? Muy bien. Dentro del género narrativo vamos a tener dos subgéneros, queridos chicos, que es el cuento y la novela. Y aquí tenemos el gran dilema de todos los ciclos. Miss, ¿cómo puedo diferenciar un cuento de una novela? Pues la respuesta simple es el tamaño, ¿entendido? ¿Cómo mide el tamaño? Recuerden que el tamaño sí importa. ¿Por qué? Porque el cuento va a ser una narración breve, corta, chiquita, nada más. En cambio la novela no, la novela es una narración larga, extensa, amplia, nada más, ¿entendido? ¿Qué más? ¿Qué más puedo diferenciar entre el cuento y la novela? Mira, como el cuento es chiquitito, ¿entendido? Es chico, es breve, nada más, presenta pocos personajes, ¿entendido? Y por último, se desarrolla a lo mucho un tema. En cambio, la novela, por ser amplia, por ser extensa, va a presentar más personajes, donde de estos personajes, pues, se puede desarrollar tramas pequeñas de cada uno de ellos. ¿Bien? ¿Qué más? Como es amplia, donde hay muchos personajes, vamos a ver que la novela no presenta un tema, puede presentar más de un tema, pueden ser 2, 3, 4 temas, dependiendo de la obra, ¿entendido? A ver, ejemplo claro, en el caso del cuento, aquí dice Warma Cuyay de José María Arguedas, lo cual está muy bien, pero vamos con algo que tú conozcas. A ver, el famoso cuento de la Caperucita Roja, ya está. Pregunta, a ver, ¿quién me puede contestar rápidamente? ¿Cuánto tiempo te demoraste en leer la Caperucita Roja allá en tu época de infancia? ¿Cuánto tiempo te demoró? ¿1 hora, 2 horas, 3 horas, un día, una semana? ¿Cuánto tiempo te demoró? A ver, ¿quién me lo puede decir? Ajá. ¿Dos qué? ¿2 días? ¿2 horas? Una clase, 2 horas. Ya está, muy bien Roberto, muy bien Vidal. Horas, muy corto, exacto. Acá me dice 20 minutos con la misma inicial, claro. Como recuerda la misma inicial, muy bien. 45 exagerando, no leí, me lo contaron. Ya está, pero cuando te contaron, seguramente te contaron de forma breve, ¿sí o no? Claro que sí. No lo leí, lo vi en DVD. Ya bueno, esa es otra historia, pero está muy bien. Entonces, date cuenta que tú no te demoraste mucho en leer la Caperucita Roja, ¿bien? Ahora, ¿cuántos personajes tenía la Caperucita Roja, chicos? A ver, ¿cuántos personajes? 3, acá me dicen 3, ya 4, 5, ya me están aumentando. Recuerda que es la Caperucita, la mamá de la Caperucita, la abuela de la Caperucita, el lobo feroz y el cazador. Te digo, 5 personajes. Mira, 5 personajes nada más. Ah, claro, muy bien, Piero, me dice, depende, hay versiones con 3 chanchitos, con los 3 chanchitos. ¡Wow! Creo que sí escuché una vez. Sí, bueno, que la infancia de Disney puede ser una infancia compleja, les comento. En fin, volvamos. Entonces,
Son pocos personajes. Ahora, ¿cuál es el tema de la Caperucita? Ajá, acá sí yo te agarro. ¿Cuál es el tema de la Caperucita, chicos? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Te cuento. El tema de la Caperucita es la desobediencia. ¿Por qué, Miss? Porque si Caperucita hubiera sido obediente, simplemente llegaba a su casa, de la casa de la abuelita. Pero como fue desobediente, ¿qué pasó? Se encontró con el lobo en el camino, pasó muchas cosas, ¿no? El lobo se come a la abuelita, ¿no? No sé quién más se come a quién, pero al final pasa. Entonces, la desobediencia fue el kit del asunto donde vemos pues que se desarrolla este cuento. Chiquito, breve, así es el cuento, queridos chicos. En cambio, la novela no. La novela, ahí está, secuestro, suplantación de identidad y caza de animales. ¡Wow! Muy bien, Ávila, muy bien. Interesante respuesta. Vamos ahora con la novela. La novela es todo lo contrario, como te digo. El tamaño sí importa, chicas. El tamaño sí importa, chicos. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque recuerda, por ejemplo, acá tenemos una novela que Fernanda me dice, sí. Perfecto. Muy bien, Fernanda. Me estás dando la razón. Volvamos al punto. Vamos a ver en este caso que la novela, por ejemplo, La ciudad y los perros, que creo que es la más conocida, por no decir de las que tú ya has leído en algún momento, te darás cuenta que de por sí es larga, ¿entendido? Es una novela que te puedes demorar 3, 4 días, quizás una semana, dependiendo cómo sea tu ritmo literario, ¿bien? ¿Cuántos personajes hay, Missy, por ejemplo, en La ciudad y los perros de nuestro amigo Mario Vargas Llosa? Hay un montón. ¿Por qué? Porque recuerda que se contextualiza en una famosa escuela militar Leoncio Prado de esas épocas, ¿entendido? Y ahí el personaje principal es el poeta que cuenta la historia, explica todo lo que le está sucediendo al pobre, y ahí tenemos los otros alumnos que son los personajes, ¿entendido? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el tema de La ciudad y los perros? Como te repito, no solamente hay un tema, hay más de un tema. Como por ejemplo, el primer tema pues es el famoso robo del examen de química, ¿entendido? Luego vamos a enterarnos que hubo un asesinato, ¿entendido? Luego vamos a ver que hay una expulsión y muchos temas más que desarrolla la novela. Así, queridos chicos, es la diferencia entre el cuento y la novela, ¿entendido? Por último, ya vamos con el género expositivo, que también se podría decir que es uno de los géneros modernos de la literatura, donde vamos a ver, su palabra clave va a ser capacidad crítica. ¿Qué quiere decir eso, Miss? Que estamos ahora ante un género donde se encontrarán los puntos de vista, las opiniones de los diversos autores, ¿entendido? Cuando hablamos de crítica, estamos hablando de opinión, ¿bien? Y ojo, estas opiniones no solamente quedan aquí, sino que van a estar acompañados de argumentos que le dan respaldo a esa opinión, ¿entendido? Ahora, el único subgénero que se va a encontrar aquí es el ensayo, queridos chicos, ¿entendido? Creado pues en aquella época por Michael de Montaigne, allá en el Renacimiento. Y vamos a ver que en nuestro país, queridos chicos, también tenemos a uno de los mejores ensayistas de nuestra historia, que es nada más y nada menos que Manolito. Manuel González Prada, con sus famosas páginas libres, Anarquía, en este caso Nuestros Indios y otras obras más, ¿bien? ¿Qué hizo Manuel González Prada? Pues ante el contexto o ante las consecuencias de la famosa guerra contra Chile, pues él no tuvo consideraciones con nadie y empezó a criticar, empezó a crear sus famosos ensayos, ¿entendido? Donde ahí definitivamente vamos a ver los diversos puntos de vista, las opiniones que él tenía con respecto a este hecho histórico que nos hizo quedar totalmente en desastre, ¿eh? Último dato con respecto al género expositivo, queridos chicos, es que, por favor anota, los ensayos o el género expositivo de por sí es subjetivo, ¿entendido? Vuelvo a repetir, el género expositivo, el ensayo es subjetivo. ¿Eso qué significa, Miss? Que aquí vamos a ver que las opiniones que los diversos autores transmiten van a ser opiniones basadas en sus sentimientos, más que la razón, ¿entendido? Pero Miss, yo veo que cuando opinan, se nota pues que su forma de pensar, su forma de opinar es muy racional y todo lo demás. Sí, puede ser, pero deben saber, queridos chicos, que muchas veces estos pensamientos son motivados por algún sentimiento, como fue en el caso de Manuel González Prada, que él se motivó por el sentimiento de rabia, el sentimiento de impotencia, sentimiento, en este caso, de frustración ante una sociedad que quedó destrozada por la guerra del Pacífico. Y así vamos a ver que muchos ensayos, en el fondo, muy en el fondo, aunque no parezca, son subjetivos.
¿Por qué? Porque se enfocan en transmitir un sentimiento, son motivadas por un sentimiento que al final genera pues que esta persona escriba de esa manera. ¿Entendido? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, queridos chicos, con respecto a los géneros literarios? ¿No? ¿Todo claro? Espero que sí, ¿ah? Miren que son varias palabritas claves, ¿ah? ¿Sí? Muy bien, no tengo respuestas, perfecto. Vayamos ahora, bueno, acá está el organigrama que ustedes lo pueden encontrar en Moodle para que puedan descargar. Vayamos ahora con las figuras literarias en estos últimos minutos que nos quedan, ¿bien? Queridos chicos, las figuras literarias, como vuelvo a repetirte, van a ser estos recursos, ¿bien? Recursos que va a utilizar más que nada el género lírico, ¿para qué? Para enfatizar los sentimientos, para darle mayor expresividad a los sentimientos que quiere transmitir, ¿entendido? Tú debes saber que existen un montón, una infinidad de figuras literarias, pero que aquí en CEPREUNI, donde te facilitamos la vida para que ingreses directamente, solo te enseñamos 5. ¿Cuáles son? Metáfora, símil, hipérbole, ináfora e hiperbato. ¿Bien? Comencemos con, ahí está, con sus palabras claves, pero esto no, ahí está. Comencemos con la metáfora, ¿bien? Anota por favor, la metáfora va a tener 2 palabras claves. Por un lado, la comparación, y la otra palabra clave será la sustitución. ¿Por qué, Miss? ¿Por qué comparación y sustitución? Porque debes anotar que en la metáfora existen 2 tipos, ¿entendido? Una metáfora que compara de forma implícita y una metáfora que sustituye, ¿entendido? ¿Cómo puedo identificar una metáfora, Miss? Perfecto, vayamos con la metáfora de comparación, ¿entendido? Y esta comparación, como te debes dar cuenta, va a utilizar un nexo muy importante. ¿Cuál es ese nexo, Miss? El verbo ser y todas sus conjugaciones. Recuerda que cuando hablamos del verbo ser son las famosas palabras es, son, era, fuiste, será, ha sido, ¿bien? Donde vamos a ver que este nexo va a ayudar a comparar 2 elementos, ¿entendido? 2 objetos, como por ejemplo acá, nuestras vidas son los ríos. Si te das cuenta, vidas está comparándose con ríos. Entonces, hay una metáfora que gracias al verbo ser es una metáfora de comparación. Luego, tenemos una metáfora de sustitución. ¿Qué es una sustitución, queridos chicos? Es un reemplazo, ¿entendido? ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver que una palabra está siendo utilizada en reemplazo de otra. Por ejemplo, cuando decimos, ¿no? Las perlas de tu boca. Chicos, ¿nosotros tenemos perlas en nuestras bocas? A ver, sonríanme. Prendan su cama y sonríanme. No, ¿verdad? Si se dan cuenta, perlas realmente está sustituyendo a la palabra dientes. Por eso perla sustituye a dientes. A sustituye a B. O por ejemplo, la primavera de la vida. ¿Existe en la vida primavera? No, ¿verdad? Démonos cuenta que primavera está sustituyendo a juventud, queridos chicos, ¿bien? Si te das cuenta, la metáfora de sustitución nos van a dar estos versos ilógicos, si lo podríamos decir así, ¿no? Versos que son muy fuera de lo común, son versos muy exaltados, se podría decir de esa manera. ¿Por qué? Porque justamente juega con elementos que no tienen nada que ver con la lógica, sino simplemente busca sustituir una palabra por otra, ¿bien? Vayamos ahora a la siguiente, que es el símil. Anota, por favor, la palabra clave del símil va a ser comparación explícita. Pero, Miss, hace poquito me hablaste de la metáfora que compara. Sí, muy bien, pero recuerda, es una metáfora implícita. ¿Qué significa? Una comparación oculta, una comparación que no es tan evidente. En cambio, el símil es una comparación que sí es evidente, una comparación que se nota rapidísimo, ¿entendido? Y anota, el símil, queridos chicos, vamos a ver que va a utilizar otro tipo de nexos, ¿como cuáles? Como la palabra como o la palabra cual. Estas palabritas son las que van a ayudar a comparar. Por ejemplo, fuerte como un león. Si te das cuenta, fuerte y león se están comparando, pero ahora utilizamos la palabra como, ¿entendido? O en este caso, oh soledad sonora, mi corazón sereno se abre cual tesoro al soplo de tu risa. Si te das cuenta, el corazón se está comparando con el tesoro y ahora estamos utilizando la palabra cual. Así que mira, son pequeñas palabritas que nos pueden ayudar a marcar la diferencia. Luego tenemos la anáfora, queridos chicos. La anáfora tiene como palabra clave la repetición. Al inicio, sobre todo, de cada verso. Como en este caso, ¿no? Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. ¿Qué palabra se repite? El famoso
querrán, ¿entendido? Esa es una anáfora. Por último, vamos a tener a los hiper. Por un lado tenemos al hipérbole y por otro lado tenemos al hipérbaton. Anota, por favor. El hipérbole, como te das cuenta, ¿con qué vocal termina? Con la E de exageración. ¿Qué quiere decir eso? Que justamente esta figura literaria se utiliza para exagerar las cosas, para exagerar las ideas, como en este caso, ¿no? O más dura que mármol, por ejemplo, ¿bien? Luego tenemos el hipérbaton, queridos chicos. El hipérbaton, si te das cuenta, termina casi con una vocal. ¿Cuál es esa vocal? La O de desorden. ¿Por qué? Porque el hipérbaton se enfoca en eso, en desordenar la frase, en desordenar la oración. Y aquí tú debes recordar la estructura tradicional de una oración que es sujeto, verbo y complemento del verbo. ¿Qué hace el hipérbaton? Pues dice, no me gusta este orden, lo rompo y lo desordeno. Y es por eso que las frases son desordenadas, ¿entendido? Como por ejemplo, en el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Eso está desordenado, porque ordenadamente hubiera sido la niña de la lámpara azul presenta su perfil destelloso en el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces, queridos chicos, es así que tenemos pues 5 figuras literarias que a lo largo de nuestro curso lo vamos a utilizar y que sobre todo, anota por favor, siempre, en este caso, se utiliza mucho o siempre va a haber una pregunta del examen de literatura que vaya enfocado a las figuras literarias. Así que por favor les pido que repasen, les pido en este caso que practiquen con los ejercicios que estamos creando nosotros para ustedes. ¿Entendido, chicos? Muy bien, entonces, con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho y que sobre todo los contenidos hayan quedado sumamente claros. Ahora lo que les estoy dejando aquí en el chat es el enlace de la plataforma Quizzes para que ustedes entren a resolver las 10 preguntas que están planteadas para esta semana. Porque recuerden, la práctica hace al maestro, queridos chicos, ¿entendido? Vamos a ver entonces que si ustedes practican, por favor,